Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Pero también será hermoso ver a nuestros amados. Algunos nos fueron arrebatados por la muerte. Pero cuando el Señor venga, nos volveremos a encontrar con ellos. Y qué hermoso será ver a todos los redimidos en torno a ese trono eterno donde el Padre nos dará la bienvenida y donde nuestro Señor Jesucristo estará para coronarnos coronas de victoria. Quiero invitarles en esa noche a abrir sus Biblias en la promesa más hermosa de todas las Escrituras. La promesa más preciosa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, Jesús dice unas palabras que entristecen mucho a los discípulos. En el versículo 33 dice, Juan 13, 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Los discípulos se entristecieron. La noticia de que Jesús se iba y que ellos no lo podían seguir. Los entristeció grandemente. El apóstol Pedro le pregunta, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Por 3 años y medio, el Señor Jesucristo había compartido con sus amados discípulos. Y ahora les acaba de decir, me voy. Y no me pueden seguir y no pueden ir donde yo voy. Los discípulos quedaron tristes, quedaron, por así decirlo, agüitados, muy apesadumbrados. Y cuando Jesús vio sus rostros, cuando vio la tristeza en sus semblantes, fue cuando hizo una promesa. Y es la promesa más hermosa de toda la Biblia. Los versículos que siguen, capítulo 14, versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. No estén tristes, no estén turbados. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo o a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Díganme si esta no es la promesa más hermosa. Ya casi va a ser 2000 años que el Señor Jesús se separó de sus discípulos. Ascendió desde una montaña afuera de Jerusalén. Del otro lado del torrente de Cedrón está una colina que se llama el Monte de los Olivos. Al pie del Monte de los Olivos está el jardín de Getsemaní, donde Jesús sudó gotas de sangre. Pero en la cima de esa montaña hay una pequeña capillita, muy rústica, sencilla. Recuerda el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo. Y si leemos ahora en Hechos de los Apóstoles, después de Juan, viene Hechos. En el capítulo 1 nos cuenta cómo fue que Jesús ascendió al cielo. Dice en el versículo 9, Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, no solamente Jesús prometió regresar. Me voy, pero vendré otra vez. Y os tomaré conmigo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar. Y vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ahora el día que Él se va, dice que una nube lo recogió y comenzó a ser levantado, alzado en el aire. Esto se conoce como la ascensión de Cristo. Pero en el momento en que estaba ascendiendo, los discípulos lo estaban viendo. ¿Notaron lo que dice allí? Viéndolo ellos, mientras ascendía, estuvieron viendo hasta que a lo lejos se ocultó en la nube el rostro de Cristo. Y cuando finalmente bajan su mirada, se dan cuenta que hay junto a ellos 2 varones vestidos de blanco. ¿Quiénes eran? 2 ángeles. Y estos ángeles le hicieron la misma promesa que Jesús les había hecho. Le dijeron: ¿por qué miran al cielo? Tenían sus ojos llorosos, tristes. Jesús se había ido.
Y ellos les dicen, este mismo Jesús, así como lo han visto ascender al cielo, vendrá de la misma manera como se fue al cielo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo se fue Jesús al cielo? ¿Se fue en espíritu o se fue en carne y hueso? ¿Lo estaban viendo? Pero, ¿quién no había muerto? Pero resucitó, ¿verdad? Ahora, cuando Él ascendió al cielo, ¿se fue en forma física real o se fue como espíritu? ¿Qué les parece? Vamos a leerlo. El mismo que relató esto, el libro de Hechos, lo escribió el evangelista Lucas. Él es el mismo autor del libro de Hechos. Y en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nos cuenta cómo fue que después de que Jesús había muerto, estando los discípulos reunidos, se puso en medio de ellos. Dice en el versículo 36 de Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Tóquenme, véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Los espíritus comen. Y comió delante de ellos. Mírenme, tóquenme. Es más, en esa oportunidad había uno de los discípulos que no estaba presente. Bueno, la pura verdad es que había dos que no estaban presentes, de los 12. Uno, porque ya no podía estar presente. Fue el que le entregó, el que lo traicionó. Y no voy a contar la historia de Judas el Iscariote, pero cuando Jesús iba cargando su cruz, camino al monte Calvario, en un recodo del camino, una escena espantosa apareció delante de la turba que iba gritando tras Jesús y las mujeres y los discípulos que iban llorando. Vieron a un hombre colgado de un árbol y lo reconocieron. Era Judas. Ese no estuvo, ya no podía estar. Pero el otro que no estuvo ese día que acabamos de leer cuando Jesús se les apareció, se llamaba Tomás. Y vamos a leer esa historia ahora
en el Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 20, Juan 20. Aquí está la misma historia que acabamos de leer. Dice el versículo 19, la última partecita, Jesús puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Versículo 20 ahora, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Saben lo que quiere decir Dídimo? Era el apodo de Tomás. ¿Qué quiere decir? ¿No saben? Dídimo, en el idioma griego, quiere decir cuate, gemelo. Parece que él tenía un hermano gemelo. Era su apodo, el gemelo. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso se le dice a Tomás, Doubting Thomas, el dudoso Tomás, ver para creer. 8 días más tarde, versículo 26. Estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos esta vez sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Ahora cualquiera leer que estaban las puertas cerradas y que Jesús se puso en medio diría, pues tiene que ser espíritu. ¿Cómo atravesó las puertas cerradas? Pero no era espíritu. Porque sigue diciendo, Jesús les dijo, pasa a vosotros, y luego le dijo a Tomás, ven Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, donde estaba la cicatriz de la lanza que le había atravesado, y sus manos donde estaban las marcas de la crucifixión. Mete tu mano en mi costado y toca, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como su Señor y su Dios. Ahora, todos los demás sabían, y también Tomás sabía, que nadie había visto al Señor Jesús en esos 8 días. Nadie lo había visto. ¿Dónde se fue Jesús esos 8 días? Bueno, ese no es mi tema en esta noche, pero es muy interesante descubrir dónde Él estuvo esos 8 días. Y no es como algunos religiosos enseñan que vino a las Américas a predicarle a los indios aquí, ¿no? Oh sí, hay una denominación, una iglesia cristiana que enseña que Jesús vino a las Américas a predicar. Hoy no vamos a tocar ese tema. Pero ya Jesús se lo había dicho hace un momentito antes a María Magdalena. Solo les voy a leer ese versículo. Unos versículos antes de donde estamos leyendo que
es cuando Jesús se le apareció a los que estaban reunidos. Dice en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto pasó el domingo temprano, el domingo de la resurrección de Cristo. Y le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Había subido al cielo a presentarse ante el Padre. Pero vamos a retomar la historia. El mismo Lucas que cuenta la historia, que Jesús se les presentó y les dijo, toquen, vean, palpen, que no soy un espíritu. El apóstol Juan, que relata la historia, como 8 días más tarde, Jesús se le apareció otra vez, y otra vez, en este caso era Tomás el que no estaba 8 días antes. Y todos sabían que nadie había visto a Jesús. Tomás no estaba cuando él vino. ¿Cómo sabía Jesús lo que Tomás había dicho? Cuando los discípulos le contaron que lo habían visto al Señor Jesús. ¿Cómo sabía Jesús que él había dicho? Si yo no metiere mi dedo donde estuvieron los clavos, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Quedaron todos espantados. ¿Quién le había dicho a Jesús? Y la pregunta otra vez es, ¿y cómo entró con las puertas cerradas? Hay gente que quiere usar esto para decir que Jesús era espíritu, que él estaba en todas partes, que él por eso sabía todo. Pero él resucitó con un cuerpo humano, con el mismo cuerpo con que fue crucificado. Sí, era ahora un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no se envejecía, que ya no se enfermaba. Un cuerpo eterno, pero todavía cuerpo. Fíjense, el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando él está escribiendo a los filipenses, dice, estamos esperando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que Jesús tenía un cuerpo glorificado, dice aquí. Pero cuando Él venga va a transformar nuestro cuerpo mortal para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Pero vean cómo se enfatiza la palabra cuerpo. Cuerpo. Cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió con ese mismo cuerpo glorificado y de allá, dice el apóstol Pablo, estamos esperando que Él regrese. Y cuando Él venga va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo como el suyo, glorioso. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. ¿A ustedes les gustan los misterios? You like mysteries? Well, here's one. Aquí hay un misterio. Pero los misterios de la Biblia no son que no se pueden saber. La palabra misterio quiere decir algo que está escondido para los que no creen, pero que Dios se los revela a los que tienen la fe en el Señor. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué quiere decir eso de que no todos dormiremos? Oh. ¿Se refiere a la muerte entonces? ¿Dormir? Y hay muchos pasajes, ya vamos a leer otro en un momento más, donde el apóstol explica que los muertos que durmieron en Cristo resucitarán primero. Dormir es descansar hasta la venida del Señor. Ahora, aquí hay algo muy, pero muy interesante. El texto que fue nuestra lectura bíblica decía, y fueron las últimas palabras que leyó el pastor, decía, mirad que nadie os engañe. Lo que voy a decir puede ser algo que los haga sacudir a ustedes. La palabra de Dios no enseña que cuando uno se muere, se va al cielo. Y usted dice, ¿pruebas, pastor? Ya las vamos a ver. Ya las vamos a ver, porque yo no digo nada que no lo pueda demostrar con la palabra de Dios. Pero déjenme terminar de leer este versículo para seguir la secuencia de lo que veníamos leyendo y luego vamos a ver algunas pruebas muy interesantes. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformado. ¿Se acuerdan la palabrita que leímos en Filipenses? Que el Señor transformará nuestro cuerpo para hacerlo semejante al cuerpo glorioso suyo. Aquí está lo mismo. Todos seremos transformados en un momento. Versículo 52. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos
muertos, ahora ahí están los dormidos, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, que se lo comen los gusanos, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que cuando el Señor venga en la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles quiere decir que ya no se enferman, ya no se envejecen, ya no decaen, ya no se corrompen, porque no habrá más muerte. Y los vivos seremos ¿qué? Ahí es cuando esto corruptible se viste de incorrupción. Es decir, el Señor va a transformar nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo físico, en un cuerpo glorioso. Todavía va a ser cuerpo como el de Él cuando resucitó. Se le podían ver las marcas en las manos y en los pies y en su costado, pero ya no moría más. Ya no se enfermaba más. Ya viviría eternamente porque recibió un cuerpo inmortal. Y así será con los que resuciten y con los que estemos vivos cuando el Señor regrese. Quiere decir que vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos cuando resuciten. Y los vamos a reconocer. ¡Wow! Vamos a poder ascender con Jesús al cielo y estar donde Él está. Ahora, no todos los muertos van a resucitar en la venida del Señor. Fíjense, vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Otra vez, ¿quiénes son los que duermen? ¿Quiénes son? Los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios no quiere que estemos ignorantes de lo que pasa en la muerte. Porque si creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. A ver, ¿cuántos de los que están aquí de verdad creen que Jesús murió y resucitó? ¿Puedo ver las manos? Oh, gloria a Dios. Entonces ustedes son creyentes, gloria a Dios. Porque hay un versículo en Romanos capítulo 10 que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo.
Y ustedes acaban de decir que ustedes creen que Jesús fue levantado de los muertos. Bueno, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, tenemos que creer que traerá Dios con él, con Jesús, a la vida a los que durmieron en Jesús. O sea, si tú crees que Jesús murió y resucitó, también tienes que creer que Dios va a traer con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No seremos delanteros, dice allí, a los que durmieron. Fíjense qué interesante. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ustedes saben que va a haber una generación que va a estar viva en esta tierra cuando Jesús regrese. Y esa es la generación que va a ser transformada sin gustar la muerte. Por eso leímos en 1 Corintios 15, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Quiénes son los que no van a dormir? Voy a corregir lo que dije. ¿Quiénes seremos? Los que no vamos a gustar la muerte. ¿Ustedes saben lo que es pasar de esta vida terrena, de esta vida mortal, a vida eterna sin pasar por la muerte? ¡Wow! Todos los seres humanos que han vivido sobre este planeta, bueno, con excepción de 2, que Dios los permitió para que nosotros creamos. Pero todos los demás seres humanos que han vivido sobre este planeta, les ha tocado morir. Hay solo 2 que no murieron, todavía están vivos. Uno se llamaba Enoc, o se llama porque todavía está vivo. Y el otro se llama Elías, que fue llevado vivo al cielo. Pero aparte de esos 2 seres humanos, todos los demás han muerto. Hasta Jesús murió. Pero si nosotros creemos que Él resucitó, tenemos que creer que los que murieron en Jesús van a volver a la vida. Y entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros. Es decir, no vamos a ver al Señor antes que los otros. Pero tampoco ellos se van a adelantar a nosotros a ver al Señor. Sigamos leyendo para que lo vean. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿dónde enseña la Biblia que cuando uno se muere, se va a estar con el Señor en la gloria?
Miren mi pregunta. ¿Y por qué la gente cree eso? ¿Y por qué el mundo cristiano ha sido enseñado que cuando uno muere, dicen, nuestro hermano tan bueno que era, ya está ya en la gloria, alabando a Dios? La Biblia da un testimonio fidedigno y no miente. Esta es la palabra de Dios. Miren lo que enseña la Biblia. Vayan por favor conmigo ahora al libro de Salmos. Y vamos a buscar en el Salmo 115. Dice el Salmo 115, versículo 17. ¿Lo encontraron? No alabarán los muertos allá. ¿Y quién es ya? Ja. ¿Quién es? Es la abreviatura de Jehová. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Cómo dice aquí que los muertos no van a alabar a Dios? Ahí mismo, en el libro de Salmos, en el Salmo 6, dice el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Vamos a leer desde el 4. Aquí el salmista le está pidiendo a Dios que le salve su vida. Oración, dice, pidiendo misericordia porque estaban a punto de matarlo. Dice el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, libra mi vida, porque sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, versículo 5, no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará? ¿Quién te alabará en el sepulcro? ¿Cómo entonces dicen que la gente al morir va a alabar a Dios? Si la palabra de Dios declara que nadie alaba a Dios en la muerte. Presten atención porque ese es uno de los engaños que Jesús nos previno. Mirad que nadie os engañe. Pónganse a pensar por un momento. La Biblia nos dice que cuando el Señor venga en su manifestación y en su reino, Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Lo pueden leer? Está en 2 de Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo van a ser juzgados los vivos y los muertos? Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 5. Primera de Pedro 4, 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos capítulo 10 y versículo 42. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, Jesús, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y muertos. Entonces, si hay un día del juicio final y el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cómo entonces cuando uno se muere se va al cielo? ¿Ya está juzgado? Y si estuviera juzgado, entonces ¿a qué va a venir el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos? Y si no está juzgado, entonces, ¿cómo puede ir al cielo o al infierno, como dicen la gente? Porque fíjense, la gente dice, si fue bueno, el Señor lo tenga en su gloria. Pero si fue malo, muy malo, allá se está quemando en el infierno. Ajá, ¿y cuándo fue juzgado? Y si ya está juzgado para ya tener su recompensa, entonces ¿a qué va a venir el Señor? Él dice, he aquí yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea su obra. Vamos de vuelta al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Mateo 25. Y estas son palabras del Señor Jesús. Y por toda la Biblia ustedes pueden encontrar la misma enseñanza. Dice Mateo capítulo 25 y en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Saben cómo se llama en mi Biblia esta sección? El juicio final. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces todos serán reunidos delante de él y va a juzgar. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando venga en su gloria les va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero si resulta que ya se fueron al reino de los cielos al morir, entonces ¿qué reino van a heredar si ya lo recibieron? Miren, estas contradicciones no están en la palabra de Dios, están en las doctrinas que enseñan las distintas iglesias. Cuidado que no seas engañado. Cuidado que no seas engañado. Porque si te han enseñado a ti algo diferente de lo que Cristo enseña. ¿Y cuándo van al fuego del infierno? A ver. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Él venga, va a dar a cada uno su recompensa. Después del juicio. Y dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si Jesús nos enseña que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, allí es donde Él va a dar la recompensa a cada uno. Podemos seguir leyendo ahí mismo, ya que estamos en San Mateo. Vayan conmigo, por favor, a San Mateo
en el capítulo 16 y versículo 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que le va a pagar a cada uno según lo que se merece? Cuando venga con sus santos ángeles. Entonces, ¿por qué el mundo cristiano está tan engañado? Miren, hay millones de personas que se les enseña que cuando un ser querido muere, están en el cielo, si fueron buenos. Pero si fueron malos, lo que pasa es que después que se mueren ya no hay nadie malo. Ya todos eran buenitos. Pero sí enseñan que los malos se van al infierno. Y los que son ni muy, ni tan, bueno, se les enseña que van a un lugar llamado el purgatorio. Y se hacen misas por los muertos. Y cuando hacen las misas, oramos por el alma de fulano y fulano. Y oramos por el alma, pero para esas misas hay que pagar. Para que mencionen su nombre. Qué triste. Nuestro pueblo, porque los hispanos somos muy religiosos y amamos a Dios. ¿Cómo nos pudieron engañar de esta manera? Haciéndonos creer que hay que hacerle misas para los muertos, para que salgan del purgatorio. O hacernos creer que están en el infierno o en el cielo. Cuando el Señor Jesús enseñó que los muertos están dormidos, esperando el retorno del Señor Jesús, y Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, hoy estamos viendo de la promesa del Señor Jesús. Voy a venir otra vez, los voy a recoger conmigo para llevarlos a donde yo estoy. Pero les decía hace un momento que no todos se van a ir con el Señor al cielo. Mañana nosotros vamos a ver un tema muy importante, que otra vez la gente les enseñan todo tipo de cosas. Nosotros lo vamos a leer a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes que no hay una resurrección sino dos resurrecciones? Algunos de ustedes me miran como diciendo, ¿qué está diciendo, pastor? A ver, vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 20, dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la... Bueno, y si hay una primera resurrección, tiene que ver a lo menos una segunda.
Volvamos otra vez a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver quiénes son los que se van a ir con el Señor cuando Él venga a buscarnos. Versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Al mismo tiempo, miren, esa palabrita para mí es preciosa, juntamente con ellos, con los que resuciten. Seremos arrebatados. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor va a venir a recogernos para llevarnos con Él, para estar para siempre con Él. Pero ahí dice que todos al mismo tiempo, el versículo anterior que leímos decía que nosotros no le vamos a llevar la delantera a ellos a ver al Señor, ni ellos nos van a llevar la delantera a nosotros de ver al Señor, sino que todos juntos en el mismo momento vamos a ser arrebatados en las nubes y le vamos a dar la bienvenida al Señor en el aire y nos iremos con Él. Ahora, Jesús habló de 2 resurrecciones. Vamos a el Evangelio de Juan, al capítulo 5. Juan, capítulo 5. Dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? No dice los que están en el cielo, los que están en el infierno, los que están en el purgatorio. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? Así que hay 2 resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Si ustedes o nosotros que estamos aquí, nos toca morir antes de la venida de Cristo. Yo sé que este joven está muy atento y me está mirando. Y él dice, no, pero yo voy a estar vivo porque yo estoy joven. Este martes me va a tocar oficiar en el funeral de una joven de 20 años. Este martes. Muy triste. Si los que estamos aquí nos toca estar vivos, nos toca morir antes de la venida del Señor, vamos a resucitar o en la resurrección
para vida eterna, para irnos con el Señor, o vamos a resucitar para condenación. En una de las dos resurrecciones. Todos, o en la una o en la otra. Pero si nos toca estar vivos, I want to be one of those. Amén. A mí me gustaría estar entre los que estén vivos para la venida del Señor, porque entonces no tengo que pasar por la muerte. Y si el Señor, y va a haber algunos de los que están aquí, que van a estar vivos cuando venga el Señor. Y usted me dice, ¿y usted cómo sabe, pastor? Los discípulos querían saber cuándo Jesús iba a regresar, porque se iba, le dijo, me voy y no me pueden seguir ahora, pero me van a seguir después. Y entonces le dijeron, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Saben, a veces Dios pone en nuestro corazón un tema que no es el que uno traía preparado. El Espíritu Santo actúa en nuestras mentes. Mi tema en esta noche va a ser cuán cerca está la venida del Señor. Cuán cerca está. Y vamos a ver las señales que dejó el Señor Jesús, porque Él dijo, cuando ustedes vean estas cosas, van a saber que están muy cerca las mismas puertas. Pero ese tema no lo hemos visto hoy. Dios mediante, lo vamos a ver mañana por la tarde. ¿Cuán cercana está la venida del Señor? ¿Cuánto falta realmente? Desde ya les voy diciendo que no les voy a dar una fecha exacta, porque la Biblia dice que el día y la hora que nadie lo sabe. Entonces, no vamos a poner una fecha exacta, pero sí podemos saber cuán cerca está. Jesús dijo que es como los dolores a la mujer embarazada. No sabemos el día y la hora que van a nacer el bebé, pero cuando comienzan las contracciones, ya sabemos que no falta mucho. Es cuestión o de horas, o minutos, o pueden ser días, no se crean. Miren, yo fui hijo de una madre que como se había dedicado a su profesión, mi mamá era médico y ella tenía su clínica y no se había casado por dedicarse a su profesión y se casó cuando tenía 39 años de edad con mi papá y yo nací cuando mi mamá tenía 40 años, aunque no lo crean. Y tengo un hermano menor que tiene 3 años menos que yo, de la misma madre. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque mi mamá era primeriza y yo fui el primero. Pero mi mamá rompió, se rompió la bolsa de agua, se derramó el líquido amniótico el 1 de enero. Y yo nací el 5 de enero. 5 días de dolores de parto. No, porque las contracciones le comenzaron ahí mismo. 5 días para darme a luz. Pues ya no era flexible como una mujer joven, más de 40 años. Entonces, no sabemos el día ni la hora. Podemos decir, oh, en menos de 24 horas van a ser, pero en el caso mío fueron 5 días. No sabemos el día y la hora, pero una cosa sabemos, que cuando comienzan los dolores, ahora sí ya se viene.
Y aunque no podemos especificar el tiempo exacto, yo quiero decirles que ya el mundo está en los dolores de parto. El mundo ya está en los dolores de parto. ¿Por qué creen ustedes que está pasando lo que está pasando en Israel? Esperen que escuchen el tema de mañana por la tarde. Si pensaban faltar, era hoy que tenían que faltar. Mañana no pueden faltar, porque por la mañana vamos a hablar de un tema que la mayoría de la gente no lo entiende. Y se llama el milenio. ¿Saben lo que es el milenio? Abran otra vez sus Biblias, vayan a Apocalipsis 20. No les voy a explicar ahora, solamente les estoy dando a probar un poquito, para que se queden con ganas. Apocalipsis 20. Dice el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo el diablo. Wow. Ahora, en la venida de Cristo, los muertos en Cristo vamos a resucitar y nos vamos a ir al cielo con el Señor. Y ya esto lo leímos hace un momentito. Miren el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? Ahí están otra vez los 1000 años. Y el versículo que sigue dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, los que vamos a resucitar en la primera resurrección, los que van a resucitar, yo quiero estar vivo, pero los que resucitan en la primera resurrección van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Eso se le llama el milenio, los 1000 años. ¿Y quiénes resucitan cuando Jesús viene a buscar a su pueblo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¡Wow! Por eso es tan importante que entendamos esto. ¿Qué es el milenio? ¿Por qué el diablo va a volver a ser desatado? Por un poco de tiempo. ¿Por qué los muertos, los otros muertos, los que no resucitaron cuando Cristo viene a buscar a su pueblo, van a resucitar, dice aquí, hasta que se cumplieron los 1000 años? Mucha gente no entiende esto. Mañana, por la mañana, lo vamos a descifrar. Lo vamos a estudiar más bien de la palabra de Dios. Y por la tarde vamos a ver cuán cercana realmente está la venida del Señor Jesús. Y les voy diciendo desde ahora,
Se los acabo de decir hace un momento. Hay muchos de los que están aquí que van a estar vivos para ver la venida del Señor. Y usted dice, pero ¿cómo usted puede saber, pastor? Porque el Señor nos dejó ciertos indicadores del camino. Eso se llaman road signs. Señales les llamamos en español. Las señales. Y cuando usted va manejando, va viendo las señales y te dice, Los Ángeles, 50 miles, 50 millas. Y luego ve otra señal más adelante, dice Los Ángeles, 30 millas. Y las señales le van anunciando cuán cerca está el destino. Jesús nos dejó señales en su palabra. Y nosotros vamos a estudiar esas señales. Y vamos a saber cuán cerca realmente está la venida del Señor. Y cuando yo digo que hay muchos de los que están aquí que vamos a estar vivos. Y miren que yo ya no estoy tan jovencito así como ese muchacho o aquel que está allá. Una vez fui como él. Pero ya mi pelo está bien blanco. Yo me acuerdo cuando era joven. Ustedes también, pero lo que no se acuerdan es que cuando yo tenía 15 años, prediqué mi primer sermón a los 15 años. A los 15 años. Y yo pensaba entonces que no iba a llegar a casarme porque ya el Señor venía. Y ahora tengo nietos. ¿Y cómo sabemos que nos van a pasar otra generación? Porque Jesús dijo estas palabras. La generación que vea estas cosas, dijo él, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La generación que vea estas cosas, dijo Jesús. ¿Cuáles son esas cosas? Que hay una generación que va a estar viva y las va a ver, y esta generación no va a pasar hasta que venga el Señor Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar mañana por la tarde. Bien, en esta noche hemos hablado de la venida del Señor. Hemos hablado de la promesa más hermosa de toda la Biblia. Vendré otra vez, dijo Jesús. Hemos visto que va a venir de la misma manera como se fue, en forma visible, en forma física. Es más, va a venir en forma audible, porque va a tocar la trompeta. ¿Y los muertos van a qué? Resucitar. Y ahora les voy a lanzar otra más. Hay muchos cristianos que han sido engañados con un tema que es muy delicado. No solo el de la muerte, porque ese es un engaño fatal. ¿Dónde están los muertos? Pero hay otros cristianos que se les ha enseñado que cuando Cristo venga, va a venir en forma secreta. Que no lo van a ver. Que la gente se va a desaparecer y los van a estar buscando. ¿Y dónde se fue? Se lo llevó el Señor. A esto se le llama el arrebatamiento o también se le llama el rapto. ¿Han oído hablar de eso? El rapto secreto, exactamente. ¿Cómo lo digo? Estoy dispuesto mañana por la mañana a demostrárselo por la palabra de Dios. Que no hay tal cosa como un rapto secreto.
Usted dice, pero eso es lo que a mí me han enseñado. Eso es lo que yo he aprendido. ¿Cómo usted, pastor, se para aquí adelante a decir que no hay un rapto? Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Y lo leímos en esta noche, que cuando el Señor venga con voz de trompeta, con sus millones de ángeles, sonará la trompeta, los muertos van a resucitar, los vivos seremos transformados y todos juntos le daremos la bienvenida al Señor en el aire cuando seamos arrebatados en las nubes. En eso yo creo porque lo acabo de leer en la palabra de Dios. Se los acabo de leer a ustedes. Lo que no encuentro en la Biblia es la enseñanza del rapto secreto. Y estoy preparado para demostrárselos por la palabra de Dios. Ahora, no solamente esto. También el mundo cristiano en general ha sido enseñado a que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que el Señor se va a llevar a la iglesia al cielo y los que se queden aquí son los que van a tener que pasar por la tribulación. ¿Han escuchado eso ustedes también? Ajá. Un versículo más, antes de dejarlos ir, porque quiero que hoy descansen bien para que mañana vengan temprano. ¿Ok? De vuelta a San Mateo. Y mañana, los que tengan preguntas, les vamos a dar la oportunidad de hacerlo, a menos que se quieran quedar ahora, pero para hacer sus preguntas, ¿verdad? Quizás les he levantado más dudas o más interrogantes que cuando entraron aquí, ¿verdad? Porque ahora están viendo muchas cosas que antes no habían visto. Pero Mateo 24 dice, versículo 29. E inmediatamente, Mateo 24, 29. E inmediatamente después. ¿Cuándo? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí está otra vez la trompeta. Por eso les digo que la venida del Señor va a ser audible. Va a sonar la trompeta. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y recogerán, juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento, el juntar a los escogidos, es cuando suene la trompeta después de la tribulación de aquellos días. ¿A dónde en la Biblia dice que el Señor va a juntar a su iglesia y la va a recoger y se la va a llevar al cielo para que no pase por la tribulación? ¿Dónde? Mira, dijo Jesús, mirad que no seáis engañados. Hoy hemos tocado muchas cosas. Eye openers, que nos ha abierto los ojos. Necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos conocer este libro como nunca antes, porque las cosas que Jesús nos dejó están sucediendo ahora. Pero también Él dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso yo les recomiendo
que cualquier cosa que les enseñen, ustedes sean como los americanos. ¿Ustedes saben cómo es el americano? El americano para todo dice, I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. Si ustedes le dicen algo que no se lo pueden mostrar aquí, hagan como el gringo. I'm sorry. Muéstramelo. Y entonces lo voy a creer. Porque si no es muy fácil de ser engañado. Viene un predicador, un pastor que habla bonito y dice, wow, este me convenció. Pero luego viene otro que es más elocuente y te dice algo distinto y dices, ¿y ahora qué hago? No, me parece que este es el que tiene la razón. Pues ni a este ni al otro, ni a este tampoco. ¿Me entendieron? Si no lo leen en la palabra de Dios, no lo crean. De aquí es donde tenemos que sacar la verdad para no ser engañados. Quiera el Dios del cielo haber impresionado nuestras mentes con una de las verdades más hermosas de toda la palabra de Dios. Las 3 palabras más lindas de toda la Biblia las dijo Jesús. Vendré otra vez. I will come again. Vendré otra vez. Y hoy aprendimos que va a venir en forma visible. Es más, la Biblia dice, todo ojo que lo verá. ¿Cuántos? Todo ojo lo verá. La Biblia enseña que va a venir en forma audible, sonará la trompeta. La Biblia dice que Él va a regresar de la misma manera como se fue. Cuando Él se fue lo estaban viendo, cuando Él regrese lo vamos a ver. No es secreta su venida. Y la palabra de Dios enseña que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces va a dar Él su recompensa a cada uno según sea su obra. ¿Dónde enseña la Biblia que la recompensa se recibe al morir? La recompensa es cuando Él venga a dar a cada uno. Lean su último versículo, el último. Yo ni lo voy a buscar porque me lo sé de memoria, pero léanlo ustedes. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué quiere decir galardón? Premio. Recompensa, el galardón. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy aprendimos que los muertos, buenos y malos, están descansando hasta el día en que el Señor los vuelva a la vida. No están ni quemándose en el infierno y no vayan a decir, oh, el pastor Gambetta no cree en el infierno. Yo sí creo en el infierno porque lo acabamos de leer esta noche. Pero no ahorita. Cuando Dios dé su recompensa, entonces el Señor Jesús les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Pero a los otros les va a decir, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy hemos aprendido esta tremenda verdad. Imagínense si las personas al morir se van al cielo o se van al infierno. Y resulta que el Señor viene a juzgar y se da cuenta que unos que estaban en el cielo ahora les toca el infierno, porque todavía no están juzgados.
Y unos que estaban en el infierno, ahora los va a llevar al cielo. Absurdo, incongruente. La palabra de Dios no se contradice. Y la recompensa la vamos a recibir cuando el Señor venga a dar a cada uno según sea su obra. ¿No es más bonito pensar que nuestros amados están dormiditos? Ni sufren, ni gozan, están dormidos, como cuando uno se duerme bien profundamente. Y cuando se despierta, ¡oh! ¡Mira qué hora es! Como estoy viendo yo el reloj ahora. Ya llegó la hora de terminar. El tiempo vuela. Y el que está dormido no se da cuenta de lo que está pasando. Para el que muere, el tiempo no corre. Para los vivos, el tiempo sigue corriendo. Así que cuando una persona muere, realmente el próximo segundo consciente de esa persona va a ser cuando abra sus ojos en la resurrección y va a ver el rostro de Cristo. En ese sentido podemos decir que el que se muere se va a la presencia del Señor, pero no físicamente ahora, sino en la venida del Señor. En la venida del Señor. Y en ese momento todos veremos al Señor y todo ojo le verá, y aún los que le resucitan. ¿Saben? Mi esposa, ella no pudo venir hoy porque justo para estos días toda la familia vino para acción de gracias. Y están los hijos, y están los nietos, y están todos en casa. Ella quedó para atenderlo. Pero mi esposa quedó huérfana cuando tenía 9 años de edad. Perdió su mamá. Y ella y sus hermanitos, porque ella tenía 2 hermanos menores. Ella tenía 9 y los otros tenían 7 y 8 años, más chiquitos que ella. Al quedarse sin mamá, uno fue a la casa de una tía, el otro a la casa de la abuela. Quedaron divididos. Y lloraban, extrañaban a su mamá. Y la familia le decía, no llores, que tu mamita te está viendo desde el cielo. No llores. ¿Se imaginan? ¿Cómo puede una persona estar en el cielo viendo lo que sus hijos hacen aquí y estar felices? Si alguno todavía no se ha enfriado el cuerpo cuando ya se están arrancando los ojos por la herencia. ¿No es mucho mejor lo que la Biblia enseña? Todos dormiditos hasta que el Señor los resucite. Esa es la verdad de la muerte. Hemos aprendido muchas cosas en esta noche. Para algunos, un repaso de lo que ya sabían, ¿verdad? Para otros, por primera vez están escuchando esto. Les suplico, no acepten mi palabra. Escudriñen las Escrituras y ahí se van a convencer ustedes. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Fortalezcámonos en eso. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por la santa palabra que Él nos dejó? ¿Cuántos están agradecidos? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta hora, Señor, te doy gracias porque te conozco a ti, porque hay esperanza aún tras la muerte? Hoy recién comenzamos a ver el tema de la verdad sobre el rapto y sobre la tribulación. Ese es para mañana, ¿ok? Pero ¿cuántos de ustedes ahora entienden
que hay dos resurrecciones y si les toca morir, o resucitan para irse con el Señor o resucitan para ser condenados. No hay otra opción. Y si estamos entre los vivos, o somos transformados cuando Él viene, o los que no están preparados, y ya me estoy adelantando al tema de mañana. ¿Saben ustedes lo que van a pasar con los que están vivos y no están listos para la venida del Señor? No van a ser transformados. Y nadie puede ver a Dios y vivir. Solo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno, podemos soportar ver a un Dios santo. ¿Qué va a pasar con los que no estén preparados? Mañana vamos a hablar de eso. Quiera el Señor que cada uno de nosotros hagamos la decisión correcta. El tiempo es muy corto. Dios permitió que tú vinieras en esta noche para que su palabra te abra los ojos. Y para que puedas comprender esta verdad, pero no nomás para salir diciendo, muy interesante lo que el pastor habla, que te entre por aquí y te salga por aquí, no. Lo que Dios nos revela es para que lo aceptemos y lo vivamos. Porque no son los oidores, sino los que hacedores de la palabra, lo que Dios busca. Y si tú lo has entendido, pero luego no lo aceptas y no lo vives, es peor que si nunca lo hubieras sabido. Nadie sale igual después de escuchar la palabra de Dios. Porque la misma palabra que te salva, si la aceptas, es la misma palabra que te condena si lo rechazas. Y así es con las cosas de Dios. El mismo sol que endurece el barro derrite la mantequilla. Todo depende del material que hay en tu corazón. Y si tú le permites al Espíritu Santo trabajar en ti, Él va a ablandar tu corazón. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos seamos salvos. Y que vengamos al conocimiento de ¿qué? De la verdad. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiera el Espíritu Santo ablandar tu corazón en esta hora. Porque si tú endureces tu corazón, ¿qué más puede hacer Dios para salvarte si tú no quieres? Pero si tú le dices, sí, Señor, quiero, Él va a hacer todo. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a completar para el día de la redención. Vamos a orar en esta hora. Quizás hay alguien aquí presente hoy que aún no ha hecho la decisión más importante de todas en su vida. Y es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo sé que todos ustedes son creyentes, porque cuando yo pregunté cuántos creen que Jesús murió y resucitó, no vi ninguna mano que se quedó baja. Todos la levantaron. Entonces ustedes son creyentes. Pero mi pregunta es, a ver, otra espantada. La Biblia dice que también el diablo cree y tiembla. ¿Has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida?
¿Le has recibido como tu Salvador y Señor? ¿Le has encomendado tu vida en sus manos? ¿Has hecho tú un pacto de salvación con Él para vida eterna? Y si hay alguno que aún no lo ha hecho, no hay mejor oportunidad que ahora cuando el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Esta es tu oportunidad. Hoy es tu día de salvación. Y dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Quiero preguntar, ¿hay alguno que está al alcance de mi voz? Yo sé que estamos transmitiendo en vivo para el mundo entero, literalmente. A través de los distintos canales de la red de televisión hay muchos que nos están viendo a través de las redes sociales y el Espíritu Santo ha hablado a ustedes también. Pero yo quiero preguntar si hay alguno aquí presente con nosotros hoy que aún no ha hecho ese pacto de salvación con el Señor. Cristo fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere está condenado. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación y de obediencia al Señor a través del bautismo? Yo quiero orar por esa persona. Allí donde estás, te voy a pedir que le digas, Señor, yo quiero ser salvo, quiero salvarme, quiero que mi familia se salve, quiero que mis hijos se salven, que mis seres queridos. Y yo quiero ser punta de lanza, abrir el camino para que detrás vengan los demás. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí? Dios me está llamando. Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado este paso del bautismo? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Yo quiero orar por ti. Si aún no has sido bautizado o bautizada. Amén. Amén, amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. Qué decisión tan importante. Quizás hay alguno aquí que fue bautizado en el pasado, pero se ha enfriado en las cosas de Dios. Es como aquella historia que contó Jesús, que el buen pastor tenía 100 ovejas y un día cuando las estaba contando todas le faltaba una y dejó a las 99 en el redil y se fue a buscar la perdida. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa ovejita. Yo una vez me gocé en los caminos del Señor, pero hoy estoy fuera, estoy frío, no importa por lo que haya sido. Hoy puedes reconciliarte con Él. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien? Levanta tu mano allí en el lugar donde está. Y tú que me estás viendo por el canal, también para ti es este llamado. Quizás hay alguien aquí que viene de otra iglesia y dice, yo ya conozco al Señor, ya conozco su palabra, ya fui bautizado, bautizada, pero estoy escuchando algunas cosas que yo nunca antes había escuchado. Pastor, yo quiero seguir a Cristo y su palabra y su verdad. Ore por mí, que el Espíritu Santo dé testimonio a mi corazón de la verdad, porque no quiero ser engañado. ¿Hay alguien que quiere decir, inclúyame en la oración, pastor? Yo quiero seguir al Señor Jesús. ¿Quieres levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más a quien el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere decir, yo quiero seguir la verdad? Yo quiero seguir a Cristo y su palabra y no quiero ser engañado. Y aun si ya estás en el camino del Señor, quieres hoy confirmar ese llamado que Dios te ha dado y decir, aquí estoy como testimonio de que el Señor me ha salvado. ¿Quieres dar testimonio de esto? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Amén, gloria a Dios por esto. Vamos a orar por aquellos que hoy tomaron su decisión. Yo sé que la hermanita se puso en pie y yo sé que ella quiere venir aquí adelante. Venga, hermana, venga, venga.
Adelante. Los demás que levantaron su mano, acérquense, vengan. Vamos a orar especialmente por ustedes. Vengan, acérquense aquí. Nos vamos a postrar aquí y pedirle que el Espíritu Santo complete la obra que Él mismo inició para salvación. Señor les bendiga, hermano. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Qué bonito es verles aquí. Amén. Les invito a los demás que nos acompañen, los que puedan, de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Aquí estamos humildemente delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar. Y lo sabemos porque nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no lo trajere. Y nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice tu palabra. Mira, Señor, estas almas que han pasado aquí adelante. Tú dices, mis ovejas reconocen mi voz cuando yo las llamo y me siguen. Amén. Y si estas son tus ovejas, Señor, es por eso que están aquí, porque han escuchado tu voz y quieren seguirte. Sella estas decisiones en sus corazones. Amén. Permite, Señor, que nadie ni nada pueda apartarlos de ti. Que tu Espíritu Santo complete esta obra que ha iniciado para el día de la redención. Hay muchos otros más, Señor, que a través de los medios de comunicación han tomado la decisión en esta hora. Solamente tú conoces sus nombres, el lugar donde están, pero a ti no pasa desapercibida ni la más humilde súplica, ni aun el balbuceo del corazón los pasas desapercibido. Oh Señor, responde a cada uno según la medida de fe que está en su corazón y séllalos para vida eterna. Amén. Venimos a pedirte que tú perdones nuestros pecados. Oh Señor, si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nosotros? Venimos confiados en que solo en la sangre preciosa de Cristo hay perdón y vida eterna. Y encomendamos a cada una de estas almas a tu cuidado y protección. Llévanos con bien, danos un descanso reparador en esta hora y tráenos nuevamente mañana por la mañana a seguir aprendiendo estas verdades tan vitales para nuestra vida presente y también para nuestra vida eterna. Todos estos favores los agradecemos y los pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.